Hoy es, como dije hace un ratito, el Día de la Iglesia. Se cumplen 503 años de la Reforma Protestante, cuando Martín Lutero, un sacerdote católico, enojado por la corrupción de la Iglesia y por la manera en que la Iglesia se conducía, tanto en la política eclesiástica como en la doctrina, que a su entender estaba en contra de la palabra de Dios, tenía razón, hace una queja, una protesta. Hoy siempre digo que hoy sería un piquete, hoy se estaría encadenando, estaría haciendo un banderazo, estaría cortando las calles. Bueno, en esa época se utilizaba de otra manera, una proclama pública en la puerta de la catedral exponiendo su creencia, su doctrina y defendiendo su fe. Se llama a ese acto que fue justamente el Día de Todos los Santos, ¿cómo se dice? La víspera de Todos los Muertos, fue que él hizo esta tesis de 95 enunciados de la tesis, entre las cuales se extrae y se hace más conocida algo que se conoce como 5 solas. Y eso es lo que quiero mencionarle un instante, porque estos son la estructura y el corazón del Evangelio, de la iglesia evangélica. Y también esta estructura y este corazón tiene que ver con la posición que tomamos ahora y la función que debemos empezar a ejercer en este tiempo. 5 solas. ¿Por qué 5 solas? Porque dice lo siguiente, y se las paso a leer. Dice así: solo la Escritura. Quiere decir que la única fuente de doctrina, déjala ahí, la única fuente de doctrina es la palabra de Dios. No hay otra cosa que lo agregue, no hay otra cosa que lo complemente. En la época de Lutero se necesitaban otros que agregaran a la Biblia, porque decían que la Biblia solamente la podían entender los doctores de la ley. El segundo punto dice solo la gracia. Porque en aquella época se enseñaba que Dios se vendía, que uno podía comprar el perdón de sus pecados. Pero Lutero encuentra en el libro de Romanos y en un montón de otros libros más que era solamente por gracia, que la salvación es solo a través de la gracia. El tercero dice solo la fe, porque ellos pensaban que no alcanzaba solamente con creer, sino que había que hacer penitencias, ofrendas, sacrificios, peregrinaciones, ayunos, tenían que hacer contribuciones especiales para la edificación de iglesias, sostener al clero, sostener al papa y otras cosas más. Y él encuentra que no, solamente con creer era suficiente para recibir a Cristo y para ser salvo. Solo Cristo. Solo Cristo, no hay un intermediario, no hay un mediador, lo descubre él leyendo la carta a Timoteo, que no hay otro mediador, sino que solamente Jesús, el nexo, el puente entre Dios y nosotros. No necesitamos a través de un sacerdote o otra persona, sino solamente a Cristo para acercarnos a Dios. El último enunciado dice, solo a Dios la gloria, soli Deus gloria, dice en latín, que a lo que apuntaba era que el Vaticano estaba recibiendo demasiados honores, demasiada gloria y también demasiadas riquezas. Y él entendía que eso era solamente para Dios. Con esos 5 enunciados, más otros 90, pero esos 5 que son los principales, él fue condenado por hereje en un juicio que tardó 3 años, fue condenado por hereje y casi que fue condenado a la hoguera, pero se salvó porque se escapó. Se fugó, entonces comienza una nueva historia en la vida de Lutero y en la vida de la iglesia. Para hacer una aclaración y referencia sobre esto también, es importante que vos, que sos iglesia, entiendas algo. Lutero no funda una nueva iglesia. Lutero redescubre, como le pasó en una ocasión a Ezequías, encontrando el libro de Deuteronomio, Lutero descubre cuál era la iglesia verdadera y que en ese momento estaba corrompida, estaba llena de poder político y se había convertido simplemente en un poder religioso que abarcaba tierras, hacía guerras y buscaba tener dinero nada más. Así que, repito, no nace una nueva iglesia, sino que vuelve la verdadera iglesia de Jesucristo. Algunos le van a decir que nosotros nacimos hace 500 años, que somos una secta, que nos dividimos de... No, la iglesia protestante, la iglesia evangélica, es aquella que nació con Jesús en el aposento alto y la cual los apóstoles comenzaron a predicar. ¿Por qué me quiero tomar este tiempo, más allá de que es un día importante para nosotros? Porque la transformación de Lutero, el impacto de Lutero, generó un cambio en toda la sociedad.
Fue un cambio social, fue un cambio cultural, fue un cambio comercial, fue un cambio político. Imagínense esta situación. Lutero es erradicado, es echado, se tiene que ir no solamente del catolicismo, sino que se tiene que ir de su ciudad, se va a otra ciudad al interior y empieza a abrir una iglesia y otros le empiezan a seguir. Había un italiano que también tenía las mismas ideas, que se llamaba Calvino, y también se empiezan a sumar estos y otros, y en otros lugares, y en Suiza, y en Francia, y también, bueno, España fue casi los últimos, y en Inglaterra, otros empiezan con las mismas ideas. Empiezan a formarse comunidades. No existía en la época de Lutero, no existía la formación en comunidades, sino que eran las ciudades-estado, el señor feudal y su corte y el pueblo que eran sus vasallos. Con Lutero, con la iglesia, empiezan a existir, ¿sabe si se lo digo en el castellano de hoy? Empiezan a existir los municipios. Con Lutero y con la reforma de la iglesia empieza a levantarse la voz de todos los creyentes, que la iglesia no la permitía porque solo los doctores podían opinar. Entonces se forma lo que después se convirtió en los parlamentos. Los municipios, esas comunidades, daban voces a todos los vecinos para que hablaran de las cosas que eran necesarias para la iglesia y para su pueblo. Hubo un cambio cultural, porque cambió la forma de leer, ya no se leía en latín, sino que podían leer en alemán común, popular. Cambió la forma de cantar en la iglesia, ya no se cantaba en latín, sino que podían cantar en alemán. Cambió la lectura, porque ahora la Biblia empezó a ser popular, ya todo el mundo tenía a su disposición una Biblia. Generó un cambio y una transformación. Algo de esto, en lo que se me permitió decir, algo de esto lo dije esta mañana en la radio, que no sé si es la radio municipal o no, pero le pegan el palo, o sea que si viene la policía ahora ya sabe por qué es. Pero la cuestión es, dándoles a entender, la iglesia es el eje transformador de la sociedad. No es una idea loca, no es una costumbre, una frase hecha, como decimos habitualmente, que solo la iglesia tiene la capacidad y la autoridad para determinar los destinos proféticos, sino que la iglesia es el eje transformador de la sociedad. En este momento en el que estamos, en este hoy que estamos viviendo, venía antes de salir de casa, estaba viendo unas manifestaciones que estaban sucediendo ahora en Alemania, porque nuevamente comenzó a cerrarse la ciudad por una segunda ola de contagio de coronavirus y la gente está empezando a reaccionar. Y decía, me llamó mucho la atención la nota, porque decía, Berlín se levanta contra la nueva normalidad. Esa nueva normalidad que quieren imponer, recuerdo al gobernador Kicillof decir hace 4 o 5 meses atrás, cosas así como que no piensen que las cosas van a volver como antes, lo que era normal antes nunca más va a volver. Esa nueva normalidad quiere dejar a la iglesia afuera. Y la iglesia no puede permitir que la iglesia se quede afuera. Es fundamental, es importante, es necesario que tomemos el lugar que tenemos que tomar. Como una voz, como una declaración, para que todos sepan que se puede vivir de otra manera. La iglesia tiene la capacidad y la iglesia es el eje transformador. ¿Qué va a hacer usted? ¿Qué posición va a tomar? ¿Qué postura espiritual, doctrinal, bíblica y humana va a tomar? ¿Va a dejar que lo manejen o va a levantar la misma voz? ¿Y qué vamos a hacer nosotros? ¿Va a permitir usted que se le corten sus libertades? ¿Va a permitir usted que no pueda darle gloria a Dios? ¿Va a permitir usted tener que pedir permiso para todo? Entramos en un tiempo de tremenda bendición y si usted toma el lugar, prepárese porque la cosa va a ser impresionante lo que Dios va a hacer con su vida, en su vida y a través de su vida. Usándolo usted como referente, usándolo usted como una muestra de lo que Dios puede hacer. Prepárese para verlo porque así será.